El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Expectativa por reapertura de Vía al Llano. Camiones de carga siguen llegando al kilómetro 58. Vía al Llano solo funcionará entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Vendaval en Barranquilla deja 80 casas destechadas. 8 barrios resultaron afectados. Con escalera humana roban viviendas en Kennedy, en el occidente de Bogotá. Van más de 600 atracos en el año. Alerta sanitaria por Viagra falsificado. Tensión en Medio Oriente por ataque a refinerías de Arabia Saudí. Grupo yemení se adjudica el hecho y Estados Unidos culpa a Irán. España dice no a la extradición del ex jefe de inteligencia chavista Hugo Carvajal. En albergues debieron pasar la noche los vecinos del barrio Junín de Popayán, donde se siniestró una avioneta. En medio de protestas de transportadores informales, se prepara reapertura de la Vía al Llano. Continúan las quejas de los afiliados de Cruz Blanca. Esta vez, familiares de personas discapacitadas denuncian demoras en la atención. 2.200 casos semanales de violencia intrafamiliar ocurrieron en el primer semestre del 2016. Mujeres, las principales víctimas. Más de 800 incendios forestales dejó temporada seca del país. Desde hoy iniciará el periodo de lluvias. Racha violenta en las últimas horas en Medellín. 4 personas fueron asesinadas, entre ellas 2 venezolanos y una mujer, a manos de su pareja sentimental. Encuentran explosivos y armas de fuego en una vivienda del barrio Belén en Medellín. Más de 150 personas permanecen en un lote de invasión en Bello, Antioquia. Denuncian que son desplazadas por bandas y el conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño. Más de 6.000 denuncias por hurto se han registrado este año en Suba, noroccidente de Bogotá. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Iniciamos en la Vía al Llano, donde la expectativa por la pronta reapertura es total. Varias personas ya cruzan a pie por el kilómetro 58 y los camiones de carga, que serán los únicos que podrán circular, ya se empiezan a preparar para retomar la ruta que se abrirá paulatinamente. Vamos a la zona donde se adelantan los últimos trabajos antes de la reapertura. Stick, ¿cuál es la situación a esta hora? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Precisamente nos encontramos en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. A esta zona no habíamos tenido acceso. Quiero mostrarles en sus pantallas, ustedes podrán observar 24 días después del cierre de la Vía al Llano, cómo se encuentra. Ya se encuentra totalmente pavimentada. Fueron 6 metros de extensión allá donde ustedes ven los operarios. Esas personas lo que están haciendo es adelantando los últimos detalles. Recordemos que el viceministro de Infraestructura nos dijo hoy a CMI que mañana a las 10 de la mañana hay vía para vehículos de carga. A esta hora, como ustedes pueden observar, pasan personas a pie. También algunas personas han pasado en bicicleta. Estas personas lo que hacen es viajar desde Villavicencio hasta Guayabetal. Aquí caminan, luego pasan el otro tramo y allá hay otro servicio público que los está llevando hacia la ciudad de Bogotá. Lo mismo viceversa, desde Bogotá hacia Villavicencio hacen lo mismo, vienen hasta punto del 57, caminan y toman otro transporte. Esta es la información que tenemos aquí hasta el momento. Recordemos que hoy se harán algunas pruebas con vehículos de carga. Recordemos que la apertura es solo para vehículos de carga con capacidad de 3.5 toneladas. No hay paso para vehículos particulares ni tampoco para transporte de pasajeros. Esas fechas están por definirse por parte del gobierno. Es la información hasta el momento. Más adelante volvemos con más información, Luisa. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y hay emergencia en 8 barrios de Barranquilla por un vendaval que dejó sin techo a 80 casas. Familias afectadas se quedan donde vecinos. Fabián Lesmes, buenos días. ¿Y qué dicen precisamente estas familias que resultaron afectadas? Luisa, muy buenos días para usted. La situación para estas familias que resultaron afectados por los fuertes vientos en Malambo se complica aún más, especialmente para aquellos que aún están dentro de las casas que resultaron destechadas, pues esta mañana cayó un fuerte aguacero en esta localidad. La estructura de una gran valla publicitaria ubicada a la entrada de este municipio también se vino al suelo por los fuertes vientos. En esta ocasión los fuertes vientos dejaron estragos en varios sectores de Malambo. Más de 20 casas en el barrio Villa Esperanza quedaron totalmente destechadas. Una valla se vino al suelo destruyendo parte de un restaurante que allí funcionaba. Mis hijos
Los tuve que distribuir en diferentes casas para que pudiéramos dormir la noche. Mis hijos, ellos daban gritos y lloraban y no teníamos dónde meternos porque el techo empezó a volar y a caer pedazos. Nuevamente la lluvia en horas de la mañana cayó en este municipio, afectando aún más a los damnificados. Tocó salir con él allá afuera, pero allá afuera volaban láminas. Es una situación terrible que uno cree que va a quedar debajo de las láminas, que le va a caer alguna, los cables cayeron. La Oficina de Atención de Riesgos de Malambo nos entregó el balance de la emergencia. Llevamos un total de 90 viviendas afectadas en este sector de Villa Esperanza, donde tuvimos la afectación más grande, y el sector del barrio Monte Carlo. Como pueden observar, tuvimos cantidad de árboles caídos sobre viviendas, sobre paredes, una valla de gran magnitud que cayó ahí a la entrada del municipio de Malambo. Entonces tenemos afectaciones por diferentes sectores en el municipio. Los barrios afectados fueron Bellavista, La Luna, Monte Carlo, La Popa, El Pasito y Villa Esperanza. Luisa, le informo que hace 15 días sobre este municipio, en el barrio La Victoria, también varias familias resultaron afectadas por los fuertes vientos. Aún están esperando la ayuda por parte de la alcaldía. Desde Malambo, Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, muchísimas gracias. Y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, emitió una alerta sanitaria por un lote de Viagra falsificado que podría circular en el país. Este es el Viagra que, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, está falsificado. La alerta ya fue emitida a través de una circular. Health Canada ha confirmado con Pfizer, el fabricante de Viagra original, que el producto es falso. Se trata del lote de Viagra B14830238 proveniente de Canadá. No tiene registro INVIMA y puede ser peligroso para quien lo consume. Por tratarse de un producto fraudulento, se desconoce su contenido real y este podría afectar la salud de quienes lo utilicen. La alerta fue emitida a droguerías y secretarías de salud para evitar que el medicamento sea comercializado. Si está consumiendo el producto, suspenda su uso de inmediato. Si ha presentado algún evento adverso, recurra a las autoridades médicas. Y las autoridades están tras la pista de los boyacos, una nueva estructura de narcotraficantes invisibles que están aprovechando la ausencia de grupos armados en límites de los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá para producir cocaína a narcos mexicanos. Una llamada a la policía antinarcóticos puso a los investigadores tras la pista de alias Alirio y alias Pólvora, dos hombres que están al mando de los boyacos, un grupo de narcotraficantes que está trayendo pasta de coca de Cauca y Nariño para transformarla en cocaína en cristalizaderos ubicados en límites de Casanare, Boyacá y Meta. Este laboratorio hallado en Puerto Gaitán, Meta, con capacidad para producir 1,5 toneladas de cocaína, confirmó la denuncia del informante. Los laboratorios que levantan de manera rudimentaria y temporal en sitios como San Luis de Gaceno, Macanal y Santa María en Boyacá son trasladados a Barranca de Upía, Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta y a Villanueva, Monterrey y Tauramena en Casanare. Precisamente en Tauramena, unidades jungla de la policía antinarcóticos hallaron bajo tierra 100 kilos de cocaína que estaban a la espera del transporte para ser despachados por el río Meta o por trochas hacia Puerto Carreño y Puerto Nariño, para desde allí ser pasados a Venezuela con destino final Centroamérica y Estados Unidos. Y esta mañana la Guardia Revolucionaria de Irán anunció la incautación de un buque petrolero en el Golfo Pérsico. La embarcación transportaba combustible de contrabando hacia Emiratos Árabes Unidos. Las tensiones en la región han aumentado por las violaciones de la normativa de navegación marítima que, según el país persa, se dan en el Estrecho de Hormuz. Y los precios del petróleo se dispararon casi un 20% y el Brent marcó su mayor alza porcentual desde la Guerra del Golfo en 1991, tras el ataque con drones a la mayor refinería de Arabia Saudita que se atribuye un grupo de resistencia yemení. El contundente ataque con más de 20 aviones no tripulados a la principal refinería de Aramco, la estatal petrolera de Arabia Saudí, tiene paralizada la producción de 5,7 millones de barriles por día, que representa la mitad de la producción del reino y un 5% de los suministros mundiales de crudo. Esto disparó los precios del petróleo. El barril de referencia internacional Brent escaló hasta el 19% a $71,95 por barril, su mayor aumento intardía desde el 14 de enero de 1991, cuando se libraba la Guerra del Golfo Pérsico.
Y aunque la ofensiva se la adjudicó la milicia Houthi, desde la coalición árabe y los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseguran que no fueron lanzados desde Yemen y advierten que Irán, principal aliado del grupo rebelde, está detrás de los ataques y con imágenes satelitales indican que la casi docena de misiles de crucero que impactaron la refinería procedían del norte del Golfo Pérsico, donde está localizada la Nación Islámica. La situación agudizó las tensiones entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Hassan Rouhani, quien advirtió que no tiene previsto reunirse con su par norteamericano en la Asamblea de Naciones Unidas, cerrando las puertas a la posibilidad de diálogo que la Casa Blanca había abierto hace menos de 24 horas. Mientras que Trump autorizó la liberación de crudo de las reservas estratégicas de Estados Unidos en caso de ser necesario, por un volumen que podría determinarse más adelante, y atribuyó el ataque a Irán. Make no mistake about it. This was a deliberate attack on the global economy and the global energy market. La Organización de Países Exportadores de Petróleo apeló a la calma y advirtió que es muy pronto para que sus miembros tomen acciones. Y la justicia española negó la extradición a Estados Unidos del general Hugo Carvajal. Además, ordenó la libertad provisional del ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, quien tomó distancia del gobierno de Nicolás Maduro por convocar la criticada Asamblea Nacional Constituyente. Carvajal era reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Y el opositor Juan Guaidó anunció su retiro de los diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro en un esfuerzo de mediación que venía impulsando el gobierno de Noruega. Así lo hizo saber a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, donde afirmó que la decisión se debe a que el gobierno de Maduro abandonó las conversaciones hace más de 40 días por las denuncias de su supuesta alianza con el paramilitarismo colombiano, tras revelarse varias fotos en las que posa junto a integrantes de los Rastrojos. Y la farmacéutica Purdue Pharma se declarará en bancarrota. La compañía anunció que con esta decisión solventará la crisis de opioides que generó su analgésico Oxycontin, que enfrenta miles de demandas en Estados Unidos. Y las facciones de la resistencia palestina en la Franja de Gaza anunciaron que están preparadas para enfrentar cualquier violación a su espacio aéreo que se haga con drones desde Israel. En un lapso de 24 horas, Israel había perdido 2 aviones no tripulados, el primero en el sur del Líbano y el segundo en la Franja de Gaza. Con esta revelación sobre armas sofisticadas de disuasión aérea, el eje de la resistencia se moviliza en líneas paralelas, según la ecuación establecida por la resistencia en el Líbano y afirmada por las facciones palestinas en la franja, y es que el espacio aéreo libanés ya no se encuentra expuesto a ninguna violación o ataque que intente el ente israelí, así como lo es el espacio de Gaza. La resistencia hoy está implicada en nuevas ecuaciones relacionadas con la fuerza aérea. Todos los componentes del eje parten de una regla básica, y es que el eje se moviliza en líneas paralelas en las ecuaciones de su delineación y su rectificación. La resistencia cambió las reglas de enfrentamiento de manera calculada con la entrada en vigencia de la decisión de las facciones palestinas de enfrentar cualquier violación israelí, incluidas aquellas de los aviones no tripulados, una decisión que supera la estrategia de limitar la respuesta a los ataques israelíes en la Franja de Gaza, si esta se asocia con el reciente anuncio de la resistencia palestina de estar preparada para un enfrentamiento en caso de que estalle cualquier guerra con Hezbollah. Con el derribo del avión no tripulado al este de Rafah, las facciones palestinas cumplieron lo que habían prometido de que las andanzas israelíes no pasarán sin castigo, y es una política que adopta, como se ha evidenciado, todo el eje de la resistencia, y esto obliga a la dirigencia política y militar israelí a revisar sus cuentas sobre cualquier ataque que se proponga en contra de Gaza o del Líbano. Continuamos en CMI, primera emisión. En albergues debieron pasar la noche los habitantes del barrio Junín de Popayán, donde se accidentó una avioneta que dejó un saldo de 7 muertos y 2 heridos. Las autoridades mantienen acordonado el lugar del siniestro y evalúan la forma en la que se deben extraer los restos de la avioneta. Camilo Fajardo nos amplía la información desde Popayán. Camilo, buenas tardes. Luisa Fernanda, televidentes, muy buenas tardes. Esta es la institución César Negret. Aquí debieron pasar la noche 140 personas, vecinos del barrio Junín, en donde ayer en la tarde se siniestró la avioneta bimotor
Piper PA-31 cuando despegaba del aeropuerto Guillermo Valencia de Popayán por la cabecera sur y que perdió el control y terminó siniestrada contra una vivienda. Como ustedes pueden observar, aquí se está organizando lo que fueron los albergues en donde debieron pasar la noche estas personas, entre las que se cuentan a 25 menores de edad. Los habitantes del barrio Junín Bajo de Popayán aún recuerdan con temor los momentos que vivieron por la caída de una avioneta tipo Piper PA-31 de matrícula HK5229, afiliada a la empresa Transpacífico que cubría la ruta Popayán-López de Micay. Vi cuando el avión venía, el man como perdiendo el control del avión. Se estrelló contra una casa allá abajo. ¿Y qué pasó después? No, pues yo bajé y habían como 5 personas afuera, las cuales del mismo impacto la sacó. Una vez llegaron los organismos de socorro, las autoridades acordonaron la zona por el riesgo que representa el derrame del combustible de la avioneta. Las familias de 100 metros a la redonda fueron llevados a un colegio que sirve como albergue temporal. Yo no había almorzado con mis hijos, no tuvimos comida, no tuvimos nada y esta es la hora que no hemos tenido nada. 2 pasajeros que resultaron heridos son atendidos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José. En casa de un familiar permanece el menor que estaba en la casa y que se salvó milagrosamente. Los familiares de los fallecidos esperan a las afueras de Medicina Legal la entrega de los restos de sus seres queridos. Esta es la información desde Popayán. Camilo Fajardo, CMI La Noticia. Camilo, muchas gracias. Y familiares de pacientes en condición de discapacidad afiliados a Cruz Blanca denuncian que les están negando los servicios en la atención médica tras la intervención a la EPS. Según la Asociación de Usuarios de Cruz Blanca, los inconvenientes que tienen los afiliados tras la intervención de la Superintendencia de Salud es la no atención por parte de algunas instituciones prestadoras de salud. Estamos reclamando a los usuarios la oportunidad, la continuidad de los servicios porque se han fracturado. Denuncian que la población en condición de discapacidad ha sido una de las más afectadas a la hora de solicitar cualquier servicio. No están entregando medicamentos, suspendieron servicios domiciliarios, el tema de las sillas de ruedas, las órtesis ha sido un tema complejo. El problema lo viven con más frecuencia los usuarios de Cundinamarca. Son 104 niños que reporta la Asociación de Usuarios de Cundinamarca. La mayoría de ellos tienen asiento en Bogotá. En menos de 2 meses se conocerá el futuro de la EPS Cruz Blanca. 2 abogados expertos en informática eran los jefes de la banda Los Cibernéticos, que a través de internet estafaron a más de 300 personas en un monto superior a los 3.000 millones de pesos. Personas sin experiencia crediticia o con reportes en data crédito eran víctimas de los atractivos créditos que a través de internet ofrecía esta peligrosa banda. Primero que se debe hacer, usted me regala su entidad bancaria y su número de cuenta y se le va a hacer un depósito total a su cuenta por 88 millones. Que para hacer efectivo el desembolso tenía que consignar 1 millón de pesos. Como ellos veían reflejada en su portal que estaban los 50 millones de pesos, ellos accedían a consignarle el 20%. Y con 1000 excusas, a muchas de sus víctimas les exigían nuevas consignaciones para autorizar el esperado desembolso. Me seguían pidiendo dinero hasta que finalmente alcancé a consignar 12 millones de pesos. Los delincuentes consignaban cheques que habían sido robados en Bogotá a un carro de valores el año pasado. Mediante rastreo de dirección IP y algunas interceptaciones de comunicaciones, se pudo establecer que esa organización criminal delinquía desde Villavicencio Meta. Para no dejar rastro, los y las delincuentes llevaban a mano en estos cuadernos las cuentas de las estafas y utilizaban teléfonos y SIM card robadas para contactar a sus víctimas. Y pese al incremento en la violencia política tras el asesinato de un candidato en Tibú, Catatumbo, el gobierno descartó aplazar las elecciones. 480 candidatos cuentan con esquemas de protección, según el Ministerio del Interior. En Cundinamarca, 16 aspirantes a corporaciones públicas tienen amenazas, según la policía. Desde el cierre de inscripciones el pasado mes de julio, en promedio, cada semana 3 candidatos a diferentes corporaciones han sido amenazados en Cundinamarca. Tenemos 16 candidatos, tenemos en Soacha, en Mesitas del Colegio, en Jacopí, en Biotá y en otras jurisdicciones de algunos municipios. El pasado jueves un candidato a la alcaldía de La Vega fue blanco de un atentado del que salió ileso. Las medidas de seguridad se han extremado. Inmediatamente se da trámite a la UNAP también a la Unidad Nacional de Protección que evalúa el riesgo, el nivel de riesgo y se toman unas medidas mucho más concretas con los candidatos.
En las últimas horas, Bernardo Betancur, candidato a la alcaldía de Tibú, el norte de Santander, fue asesinado, con lo que sube a 7 el número de postulantes asesinados en todo el país en las últimas 5 semanas. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, 800 incendios forestales dejó la temporada seca en el país. Hoy inicia la temporada de lluvias. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Continuamos en CMI Primera Emisión y regresamos al kilómetro 58 de la vía al Llano, donde ya se hacen los últimos ajustes para abrir de manera parcial este corredor vial tras cumplirse 124 días del cierre. Stig, ¿a qué hora se reabrirá mañana la vía? Luisa, televidente, la saludo nuevamente desde el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. A las 10 de la mañana sería la reapertura mañana. Recordemos que esto va a ser principalmente para vehículos de carga que superen la capacidad de 3,4 toneladas. Así lo anunció el viceministro de Infraestructura, quien hoy a las 3 de la tarde también se va a reunir con la ministra de Transporte para definir entonces cómo sería el croquis de esta reapertura. Cientos de personas atraviesan caminando el kilómetro 58 de la vía al Llano. Toca a pie, porque no hay transporte. Y es mejor uno caminar 15 minuticos que usted pagar 20.000 pesos y usted sea que se va a exponer a más voladeros y todo eso. Pasa carros de carga, porque no es apartamentos particulares. Estas personas toman transporte de Villavicencio a Guayabetal, Cundinamarca, donde pasan a pie el tramo del 58 y luego toman otro transporte a Bogotá. Toca utilizar este paso mientras tanto porque los costos de los pasajes por encima pues son un poco caros. De Bogotá a Villavicencio es la misma operación. Las personas toman transporte de Bogotá hasta el peaje El Naranjal, caminan hasta Guayabetal atravesando el kilómetro 58 y luego toman transporte a Villavicencio. Y donde nos encontramos de que no hay autoridades acá, donde están dejando pasar todo tipo de personas, como ustedes lo están grabando ahí, sin ninguna restricción ni nada. Villavicencio incomunicado, ya va más de 3 meses y es una problemática de no es de 1 año, 2 años, mucho tiempo atrás. Luisa, televidentes, justamente la polémica es la siguiente: los transportadores en Villavicencio están detenidos, pararon allá las operaciones porque dicen que las personas ya no están tomando transporte por las vías alternas, sino las personas precisamente, como vimos en la nota, lo que están haciendo es cogiendo un transporte ilegal hasta Guayabetal, caminan este tramo y cogen hacia Bogotá, lo mismo viceversamente. Entonces lo que están haciendo es ya no están tomando las vías alternas. Nosotros seguiremos aquí atentos porque a esta hora, como ustedes se pueden dar cuenta, avanza positivamente el despeje de la vía para la reapertura, que sería mañana a las 10 de la mañana. Desde el punto de Guayabetal, Cundinamarca, para CMI La Noticia, Stig Luengas. Stig, muchas gracias. Y más de 200 hombres de bomberos, ejército y policía luchan para combatir las llamas de un voraz incendio en Yumbo, Valle del Cauca. La Fuerza Aérea ha realizado más de 150 descargas de agua, pero aún no se ha controlado la emergencia. Javier Ramírez, buenas tardes. ¿Y por qué no se ha logrado controlar este incendio? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Mire, efectivamente hay 3 factores que influyen para que este incendio no haya sido controlado en las montañas de Yumbo, Valle del Cauca. El primero es que se trata de un incendio que ha recorrido el subsuelo de esta montaña. Lo segundo es lo pendiente de las montañas en este sector y que está ubicado en un cañón. Y tercero, los helicópteros no pueden llegar al punto exacto del incendio ya que hay vientos muy fuertes en esta zona y además cables de alta tensión. Durante 8 días, las llamas han crecido en Cerro Gordo. Desde el aire se está combatiendo el avance de las llamas. Los helicópteros de la Fuerza Aérea no han parado. Diariamente han realizado en promedio 30 descargas. El incendio que inició en la parte baja de esta montaña de Yumbo se ha extendido sin control por la dificultad de acceso a este cañón y vía aérea es la única forma de conseguir el control total. No obstante, la operación ha representado gran riesgo según los pilotos. Bueno, pues la operación en Yumbo, por ser zona de montaña y ser una zona rural, tenemos factores de riesgo como son la parte del alumbrado público, cuerdas de alta tensión en bastante cantidad en dicha zona, tenemos antenas que también influyen en la operación del equipo Bambi Bucket. Y pues como les venía diciendo, la parte del viento también es indispensable. Desde el viernes, cuando se creía que el incendio había sido controlado, el fuego avanzó silenciosamente a través del subsuelo. La capa vegetal de 30 centímetros sirvió para que se moviera sin ser percibido. Hoy volvió a ser reportado. Pero la extinción o culminación del trabajo lo debe hacer el personal en tierra, ya que el equipo es un apoyo, más no es la solución total al problema. Por eso veníamos diciendo que es un trabajo articulado con los entes de atención de
desastres e incendios para que podamos darle fin a este problema de los incendios. Hasta ahora, la magnitud del daño ambiental no ha sido calculado. Se estima que por lo menos 600 hectáreas de bosque han sido arrasadas por las llamas. A esta hora, más de 200 hombres de policía, ejército, defensa civil, bomberos y comunidad tratan de controlar este incendio en zona rural de Yumbo. Se espera que en las próximas horas lleguen las lluvias. Eso es lo que está pidiendo la comunidad, ya que hay algunas nubes en el sector. Información desde la capital del Valle del Cauca, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. 52.800 casos de violencia intrafamiliar fueron denunciados en el primer semestre del 2019. Así lo reveló un informe del Instituto Nacional de Salud. Antioquia y Atlántico fueron las zonas con más reportes. Según el informe del Instituto Nacional de Salud, en promedio hubo 2.200 casos semanales de violencia intrafamiliar en el primer semestre de 2019. La violencia física con 11.900 casos sigue siendo la agresión más común. Le siguen abuso sexual y abandono. La mujer es la víctima principal. En su 90% ocurre en el seno del hogar, dentro de la vivienda. El principal agresor siempre es la pareja, la expareja de la mujer, pero ahora hemos visto otros fenómenos como los hijos que agreden a sus madres, a sus abuelas. Antioquia y Atlántico son las zonas con incremento de casos. Sin embargo, Bogotá sigue con un alto número de reportes. En Bogotá se ha aumentado más de 1.800 casos en los últimos 3 meses. Autoridades le hicieron un llamado a las víctimas para que denuncien estos casos. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, racha violenta en Medellín. 4 personas fueron asesinadas. Entre las víctimas hay 2 venezolanos. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. El Gobierno Nacional, la organización electoral, los partidos políticos y los organismos de control acordaron hoy medidas urgentes para la protección de los candidatos a las elecciones regionales de octubre y garantizar la pureza del sufragio. Así anunció el presidente Iván Duque. Una extensa y nutrida reunión en la Casa de Nariño acaba de terminar con el anuncio del presidente Iván Duque de las medidas que con urgencia se toman para garantizar la protección de los candidatos de todas las tendencias que están compitiendo por curules o cargos públicos en este proceso electoral que debe concluir el próximo 27 de octubre. Hemos hablado hoy con todos los partidos para fortalecer las medidas de protección, para que la Unidad Nacional de Protección responda con mayor celeridad a los llamados, pero también mostrando que se ha producido un avance significativo por parte de la UNP, aunque tenemos que dejar al día en las próximas 72 horas todas las solicitudes de protección que se han recibido hasta la fecha. El Consejo Electoral, a través de su presidente Hernán Penagos, anunció también que de inmediato ese organismo realizará inspecciones en todas las campañas políticas para verificar las fuentes de financiación de los candidatos y determinar si hay o no uso exagerado de recursos, porque candidato que actúe ilegalmente podrá terminar en la cárcel. Racha violenta en Medellín. 4 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas. Entre las víctimas hay una mujer y 2 venezolanos. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Y cómo fueron los hechos? Hola Luisa, buenas tardes. En el caso de la mujer, según la policía, esta muerte se dio en medio de una riña entre un grupo de amigos que estaban ingiriendo sustancias y también bebidas alcohólicas y luego de una pelea, al parecer, el compañero sentimental de esta mujer la asesinó. En el caso de los 2 venezolanos, las autoridades están investigando, aunque lo relacionarían con algún tema de dineros de gota a gota. El primer crimen ocurrió en el barrio Manrique, nororiente de Medellín, en donde una reunión social de amigos terminó en tragedia. Una mujer fue agredida por su compañero sentimental en medio de una pelea. Se traslada una riña de 2 ciudadanos a vía pública, ella interfiere y desafortunadamente, al parecer, el administrador del sitio, que es compañero de la misma persona, compañero sentimental, la agrede con arma blanca por el cuello. Ella es trasladada al centro médico, pero ya en el traslado fallece. Horas después, en otro punto de la ciudad, sicarios cometieron el doble homicidio de 2 ciudadanos venezolanos. Uno de ellos llevaba varios años en Medellín y el otro acababa de llegar a la ciudad. Uno de ellos, al parecer, llevaba 2 años viviendo por el sector, el otro sí estaba recién llegado. Se encontraban, según la misma familia, se encontraban departiendo en la residencia, salieron momentos antes a un sitio, un establecimiento público a ingerir alguna clase de alimento
y allí llegaron las personas y los asesinaron. En el corregimiento de San Cristóbal también fue encontrado el cuerpo de un hombre envuelto en un colchón y con un letrero firmado por una banda denominada Los Mondongueros. En lo corrido del año 2019 en Medellín se han presentado 465 homicidios. Y en otras noticias de Medellín, sorprendidos quedaron uniformados de policía quienes fueron a atender una emergencia aparentemente por dos jóvenes que habían resultado heridos por arma de fuego y al requisar el interior de esta vivienda encontraron gran cantidad de artefactos explosivos. La llamada de los vecinos fue la que alertó a los uniformados de policía sobre disparos que se escucharon en el interior de una vivienda en el barrio Belén San Bernardo, occidente de Medellín. Al ingresar a la casa encontraron dos jóvenes heridos, al parecer por accionar su arma de fuego. Un joven de 20 años tenía un disparo, una herida con arma de fuego en una de sus piernas. Encuentran a otra persona que ya tenía pues unas lesiones superficiales en una de sus manos. Luego de una requisa por todo el inmueble, los policías también hallaron varios artefactos explosivos. Dos artefactos explosivos, los cuales tenían pólvora negra y aluminio, asimismo unas puntillas que generalmente son utilizadas como metralla. Las autoridades no descartan que al parecer los jóvenes pretendían cometer un atentado, pues uno de ellos tiene antecedentes judiciales. Ambos fueron capturados y entregados a la fiscalía. Y en más noticias de Antioquia, a las 12:23 del mediodía nos encontramos en la vereda Guasimalito del municipio de Bello, en donde se encuentran cerca de 150 personas. Son decenas de familias que llegaron desplazadas desde el Bajo Cauca antioqueño, huyendo a las amenazas, intimidaciones e incluso también combates de las bandas criminales que los obligaron a salir. Llegaron a este lote, crearon algunos asentamientos, ranchos improvisados ilegales para las autoridades, pero ellos dicen que es el único refugio. En las últimas horas justamente se adelantó un operativo en la zona por parte de la policía en donde derribaron estas viviendas improvisadas de los desplazados. Vemos allí un grupo al fondo. Esta es solo una de las decenas de familias que tuvieron que salir huyendo de la violencia. Vamos a ver entonces en este momento ellos se encuentran acá. ¿Y cuál es el llamado urgente que hacen a las autoridades, señora? Buenas tardes. Ay, buenas tardes. El llamado urgente es que venga el gobernador y por favor, nos dé una solución. Necesitamos una vivienda para todos nosotros los desplazados. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes en el Bajo Cauca estos grupos armados? ¿Cómo los obligan a salir? ¿Cómo los intimidan? Que nos retiremos. ¿Por qué? ¿Hay extorsión? A veces sí. A veces sí. Vaya, mami. Sí, comprendemos que es el temor que tienen en este momento los desplazados. Aquí conocimos varias historias de estas familias que piden entonces al gobierno tener una reubicación o una ayuda luego de salir desplazados por la violencia. Esto desde Bello, Antioquia. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Y más de 600 hurtos a viviendas en la localidad de Kennedy se han registrado este año en Bogotá. En las últimas horas, con la modalidad de escalera humana, dos delincuentes ingresaron a una casa en el barrio Gran Colombiano y hurtaron varias pertenencias. Observen cómo estos dos delincuentes primero se percatan que no haya nadie en una de las viviendas del barrio Gran Colombiano ubicado en la localidad de Kennedy, y luego, con la modalidad de escalera humana, ingresan por una de las ventanas para hurtar las pertenencias. Los residentes habían salido hacía menos de una hora. Y se entraron al segundo piso y desocuparon pues computadores, celulares, televisores, dinero en efectivo. Pero a las bandas de apartamenteros se suma la delincuencia común que en ese sector de Kennedy tiene azotada la seguridad de los ciudadanos. Cada esquina siempre hay uno o dos ladrones ahí pendientes de quién pasa y quién no pasa. Ellos están ahí a la expectativa de quién, como se dice vulgarmente, da la papayita para atracar. En lo corrido del año se han registrado 7.150 robos a personas en esa localidad y 681 casos de hurto a viviendas. La policía ya está frente a los últimos hechos. Y los atracos a biciusuarios y a peatones siguen amenazando la seguridad en Suba, en el noroccidente de Bogotá. Casi 7.000 denuncias por hurto se han registrado en esa zona de la capital. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Y qué dicen las víctimas de estos robos?
Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues lo que piden las víctimas de estos robos es que en el momento de la captura haya más tiempo para legalizar o oficializar la denuncia. Puntualmente en el caso de la biciusuaria que fue atacada aquí en esta ciclorruta muy cerca al humedal Juan Amarillo, horas después fue capturado uno de los responsables, trasladado al CTP, pero la mujer se acercó después de 6 horas y el hombre ya había sido dejado en libertad. Veamos. 10 segundos tardaron estos dos hombres en arremeter contra una biciusuaria, amenazarla y despojarla de su bicicleta. El hecho ocurrió sobre la ciclorruta de la avenida Ciudad de Cali con carrera 98 en la localidad de Suba. Lo único que hice fue así, listo, llévensela porque pues ya quedé como bloqueada por el susto, el temor de que de pronto se fueran a devolver. A pesar de interponer la denuncia, la mujer asegura que están libres. Me contactan, me dicen que me dirija al CAI de Aures, que los tienen detenidos allá. Mientras yo me dirigí al CAI, ya lo habían trasladado a la UPJ y en ese momento ya no pude hacer nada. Al día siguiente, en otro barrio de la localidad de Suba, 8 hombres en un intento de linchamiento golpean en repetidas ocasiones a una persona que al parecer había hurtado. Ante el panorama, la policía aseguró que continúa con labores de control. Es para nosotros un punto digamos, de atención en el tema de hurto a personas. Hemos destinado unidades del modelo en horas críticas después de las 6 de la tarde, 5 de la tarde. En lo corrido del año se han registrado 6.980 hurtos a personas en la localidad de Suba, 755 casos más en comparación al mismo periodo de 2018. Y en cuanto al robo de bicicletas, en el país aumentó en un 14% el delito, pasando de 7.084 a 8.068 casos. Bien, y es que estos casos de hurto no solo se están registrando en biciusuarios y en peatones, pues este delito ya se ha extendido hasta los encuestadores del CISBEN, quienes ya han reportado en este año cerca de 100 de estos funcionarios atracados. Veamos. Al día, más de 200 encuestadores recorren barrios de estratos 1, 2 y parte del 3 en Bogotá para la actualización de la encuesta del CISBEN que se adelanta desde marzo y hasta noviembre de este año. Lo alarmante es que en lo corrido de 2019, cerca de 100 de estos visitadores han sido atracados con armas blancas y de fuego mientras realizan su labor. Mientras en una cuadra está un grupo, en la manzana siguiente puede estar el otro grupo y allí nos están, digamos, vigilando las bandas o pues que nos quieren robar. La información que antes se recopilaba en papel ahora se codifica a través de equipos tecnológicos, lo que estaría siendo atractivo para los delincuentes. Seamos 2 o seamos 4, después de que nos saquen un arma, nos toca entregar no solo las máquinas que nos da el CISBEN para trabajar, sino muchas veces nos ha tocado entregar los celulares de nosotros. Desde la Secretaría de Planeación manifiestan que es necesario aplicar la información de manera virtual, por lo que vienen organizando apoyos. Estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad, estamos trabajando con la policía, estamos trabajando con las alcaldías locales, hay sectores más críticos de la ciudad, necesariamente tenemos que llegar a todos los sectores. Algunos encuestadores han decidido renunciar por la inseguridad que corren. Bien, pues lo que nos ha dicho la Secretaría de Planeación es que ya están desarrollando operativos con la Secretaría de Seguridad y también han hablado con varias de las patrullas de diferentes alcaldías locales para contrarrestar este delito. Es por el momento la información que registramos desde la localidad de Suba. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación no se pierda Amor de Familia y a las 9 en punto, CMI Emisión Central. Feliz tarde.